que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delatón. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima se van cayendo de mis labios como un mantra de mis labios, de mis labios. De mis labios, de mis labios, de mis labios. Ya me cansé de que te quieras comprar todos los recuerdos que llevamos dentro. Ya me cansé de que te quieras fumar el aire tan fresco que nos trae el viento. Ya me cansé de que te quieras tomar todo el río, todo el mar como sediento. Ya me cansé, por eso la voy a pelear hasta el último momento, hasta quedar sin aliento. Te digo que te voy a buscar, te voy a encontrar, te vas a arrepentir de todo lo que haces sentir. Te juro que te voy a buscar, te voy a enseñar lo que va bien y voy a hacer que te vuelva. Muchos prometen pocos, hacen el cambio. Sabemos de varios, ya vamos a ir para ahí. Se hacen amigos y juegan para otro bando. Esto seguro no va a quedar así. Te digo que te voy a buscar, te voy a encontrar, te vas a arrepentir de todo lo que haces sentir. Te juro que te voy a buscar, te voy a enseñar lo que va bien y voy a hacer que te y voy a hacer que te vuelva. Cada año va a ser todo más extraño. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024.
Las 8 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, transmitiendo para Río Gallegos, la otra gestión temporada 2024. Hoy 8 de marzo, Karina Taberne. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Pichón. Buen día, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la otra gestión de este viernes. Estaba un poco entretenida porque me llegaba el mensaje de voz de un amigo taxista y cada vez que me envía un mensaje es para pasarme alguna data, Claro, si ¿no? sientan en la calle y algo Claro. de último momento y Correcto. probablemente, claro, que amerita atenderlo enseguida, sí, sí. Sí, correcto. Así que por eso estaba ahí atenta Y era para decirte al feliz día. teléfono. No, Ah, ¿no? no. ¿Qué pasó? Era para contarme, y ya así arrancamos la A ver, mañana, Bueno. que hay un malestar en un sector de estos trabajadores, al menos aquí en Río Gallegos, porque lo que me cuenta él, y me dice que obviamente ya lo han hablado, no solamente en la parada de taxis Ujú. donde él está, sino con otros compañeros de laburo de este rubro, que la situación es insostenible. Es insostenible por lo que ya sabemos todos, por el tema de los costos, por el tema de cargar el tanque, por el La tema de competencia desleal del Uber, de del las mal llamado Uber, cubiertas claro. y demás. Eso en cuanto a los gastos y costos fijos. Pero además por esto que vos marcas, Ujú. que te adelantás y es eso, Claro. la competencia es leal. Mm. Me dice, cada vez hay más vehículos que brindan entre comillas el mismo servicio que hacemos nosotros, Claro. en una total irregularidad. Claro. Y nosotros, además, cada vez tenemos más presión por parte de la municipalidad, me dice, Claro. en cuanto a los controles. Claro. Van a las paradas, dejan fuera de circulación algún vehículo por tal o cual motivo. Estamos muy preocupados. No Sí. podemos bancar más esto, así que en cualquier momento nos vamos a ir a instalar en el municipio, Ujú. vamos a cortar el tránsito y nos vamos a Ayer manifestar. justo hablaba con un amigo tachero y me decía, mañana tengo que ir a renovar la licencia, mañana me vence la licencia, tengo que ir a renovarla, así que se estaba preparando. Porque creo que es cortito la licencia del tachero, ¿no? 1 año y creo que tenés que renovarla. Ujú. No tenés una tolerancia de 5 años como tenemos los demás conductores. Que Claro. no somos adultos mayores, a determinada edad también tienen que renovarla en un lapso más corto. Sí, Pero sí, estaba preparándose para ir a rendir nuevamente, para ir a pagar y demás. Y sí. Sí, me imagino, la competencia desleal en esta época lo que debe perjudicarlo, ¿no? Ahí- Es hora de que se reglamente una vez por todas, que se hagan cargo de este problema, Ujú. que se regule. Totalmente. Recordamos que Estamos viendo imágenes para los que Sí. nos siguen en el streaming, que después le vamos a preguntar a Julián de qué se trata. Sí, recordás que en una de las últimas sesiones del año pasado se puso el foco en esta situación. sí, Y lisa y llanamente se prohibió, porque no estaba reglamentado, no estaba prohibido, y lo que no está prohibido acá en Argentina está permitido, ¿no? Entonces se puso el foco ahí y
se prohibió el Uber Acá no puede haber directamente. servicio. No puede haber Uber. Acá en Río Pero- Gallegos no. Pero no, los no está controles, o permitido. sea, si no está permitido, si está prohibido, tiene que haber controles. Sí, Tiene claro. que haber controles. Y no es tan difícil Ujú. determinar quién utiliza un auto como ofrece el servicio de traslado de manera irregular. No es Sí, tan sí, difícil. sí, sí. Además, bueno. entiendo que el negocio no es para muchos tampoco. Porque hay varios que se están volviendo millonarios. Hay muchos que trabajan como conductores, pero no son los dueños de los autos tampoco. O sea, hay un negocio grande atrás de esto. Pero bueno, si no se controla, y sí, va a proliferar Sí, esta irregularidad. seguramente, Claro. seguramente. Y están muy desesperados, según me comentaba Claro. este trabajador. Ahí me envía un mensaje porque le decía que ya veníamos al aire. Ujú. Me agrega a lo que me acaba de contar. Hoy cerca del mediodía, calculo, bueno, habrá algún tipo de reunión entre ellos para ver cómo avanzar y qué medidas se van a seguir. Ahora Ujú. se está convocando a Sí. los delegados de todas las paradas de taxis de aquí de la capital de la provincia de Santa Cruz. Dice, hay un tema muy grave y es que muchos de esos autos son usufructuados por los propios funcionarios municipales que tienen vehículos que hacen trabajar. Claro, mirá E que incluso hay info, bueno, que una gran, elevada autoridad municipal también participaría. Dice mirá que vos, qué eso es peligroso. lo que se dice. ¿M? Y Ujú. que en referencia a lo que vos marcabas, él concuerda porque nos agrega que es nulo el interés del municipio en controlar. ¿M? Hay una aplicación que lo hablamos el año pasado, que vos te la bajás acá y funciona como si estuviese habilitada. Pero ¿sabes por qué funciona eso como si estuviese habilitada? Porque tiene banca de algún funcionario. Porque si no, no te lo harían en la cara, no lo harían libremente. Se mantendrían al menos en la oscuridad. Esta es una aplicación que te la bajás, que llamás al auto como si fuese legal. Pero claro, se ve que hay una banca importante que lo sostiene. Bueno, y también hay un momento de autocrítica, ¿no? De este trabajador Ujú. que nos cuenta toda la situación. Dice, es todo muy político también. Y los taxistas, dice, nos hemos dejado de alguna manera avasallar estos 2 años, fundamentalmente, por ese temor de quién está detrás de todo esto. Sí. Pero han llegado a este momento que consideran un límite porque no dan más. Esto es lo que nos cuentan. Bueno, así arrancamos con este tema que se acaba de plantear. Uno puede traer distintas inquietudes, pero esta es la realidad y esto es lo que compartimos con nosotros aquí en Río Gallegos, y así abrimos la puerta y saludamos a todos ustedes que nos ven y que nos escuchan desde cualquier lugar de Santa Cruz o del país. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Te tengo que decir feliz día, te tengo que dar un abrazo, te tengo que dar un beso. ¿Cómo Lo se que vos saluda quieras. a una mujer Lo que vos quieras. en este día? En mi caso. En tu caso, por eso. En mi caso. ¿Vos no tenés problema que te regalen flores? No, me encanta. ¿Que te regalen bombones? También, ¿Sí? me encanta. Que Que me den un abrazo, un beso, que me digan feliz día, porque entiendo que en ese gesto Claro, porque vos, hay un claro, reconocimiento. porque vos interpretás el gesto de la persona que viene con esa cordialidad, amabilidad a saludar. Sí, Pero hay otros que salí de acá, machirulo. hay otras Claro. personas, Ujú. otras mujeres que no, y bueno, cada uno lo vive a su manera. También es cierto que a mis 51 años soy de otra generación, Ujú. donde no siempre hubo un Día de la Mujer, no siempre hubo conciencia de todo lo que ha costado imponer ciertos derechos Claro. que nos corresponden a todos, pero tal vez seguramente han estado avasallados por la sola condición femenina. Bueno, con el correr de los años, por suerte, hemos evolucionado como Ujú. sociedad y hemos ido ganando también con
con esa lucha que hay que reconocerla. A mí me sucede eso, es un día que pienso en tantas y tantas mujeres de la historia que en los distintos ámbitos y en los distintos campos, el periodismo, la medicina, militantes sociales, laburantes de comedores, gente que lo hacía a través de una iglesia, de una parroquia, las que allanaron el camino políticamente hablando para que podamos votar, para que podamos tener participación, voz y voto, porque en su momento no había ninguna de las dos. Bueno, pienso en todas esas mujeres que tanto hicieron para que hoy estemos en este lugar plantadas. Falta un montón, Claro. pero también confío en las mujeres de hoy que nos van a suceder en los lugares, que hoy son Vicky, son Isabela, son Lucía, son Lolita, son Azul, todas esas niñitas, confío en lo que ellas van a lograr y en que su generación va a ser mucho más superadora, mucho más consciente y mucho mejores que nosotras. Muy lindo lo que dijiste, muy lindo el verdadero concepto de la concepción de este Día Internacional de la Mujer. Y recordemos que hay muchos países del mundo donde este día no existe, porque no existe la igualdad de derechos Exactamente. entre el hombre y la mujer. Exactamente, sí. Por eso digo que falta, claro que falta. Falta en esos lugares ni hablar, lo llevamos al extremo y está bueno que lo recuerdes porque tal vez para nosotros no, que una mujer no pueda estudiar nos parece una locura, pero sucede. Y no que sucedía hace 100 años, sucede hoy, en este siglo, en este momento de la vida. Así que, bueno, bienvenido sea este día por el reconocimiento más que nada. Y en mi caso como mujer, por el agradecimiento. Yo no he padecido situaciones de violencia laboral Claro. y demás, o no los he Nunca te sentido. sentiste vos en tu caso. No, Nunca no, te sentiste no los he discriminada en sentido. el laburo, No, ponele. no. Tal vez lo han hecho, Sí. han intentado, pero Pero por ser conmigo mujer no lo han logrado. No, tuve Porque- mala suerte, me parece, de cruzarme con mala gente. Claro, sí, sí. Más allá de la condición, eso ¿no? nos pasa a los hombres también. Por o eso, sea, digo, pero como que nuestra generación, porque yo tampoco, los que ya estamos en los 50, y ponerle de 50 para abajo, 50 y un poquito más, creo que ya nuestra generación para abajo, hay otro concepto sobre la mujer. Yo nunca separé, nunca hice una distinción entre un hombre y una mujer, ya sea un tío o una tía, un amigo o una amiga, un primo o una prima, un ciudadano o una ciudadana, un presidente o una presidenta de la nación, un gobernador o una No, gobernadora. pero creo que Nunca dije, no, es mujer entonces. Y creo que fue un punto de inflexión nuestra generación, en cómo vos lo percibís como mujer, y yo lo concibo, la cuestión de género como hombre, Ujú. ¿no? Me parece. Eh, Hablo de los de 50 para abajo, de los de 50 para arriba, no me hago cargo. sí, no sé si coincido tanto, porque creo que la generación nuestra naturalizó cosas y que las tenemos tan arraigadas que no, en muchos casos no nos dábamos cuenta que ahí había una mirada patriarcal, por llamarlo de alguna Porque manera. estaba naturalizado, decís Claro, vos, porque entonces. exactamente. Pero digo, mucha gente también de nuestra generación ha podido también ayornarse Ujú. en este sentido O sea que y también es- ampliar un poco esa mirada. Es muy finito también esto, porque hay quienes se lo llevan para el lado de la banalización de este Día de la Mujer. Ujú. Ay, no me compraste bombones, o no me compraste- Y otros No, que lo llevan o- para el pero- lado del feminismo pero bueno, también. ponele. A ver, No, bueno, pero ponele esto. Ay, no me compraste bombones. Sí, pero- No, ay, ¿por qué? si vos estás pero reclamando ¿por qué derechos. comprar bombones? Bueno, ¿y por qué? ¿Entendés? No, por eso te digo, porque probablemente te lo reclamen. No me... Ujú. ¿Entendés? Probablemente te lo reclaman y hay otro grupo también, feministas extremos, que te lo llevan para ese lado también y que te confunden los derechos de la mujer
con el feminismo propiamente dicho. Eh, ¿O no? Creo que en algunos casos, porque soy de otra generación, me cuesta entender ciertas cosas. Los extremos no los termino de entender, ni en la mirada feminista, ni en la mirada machista, ni en la mirada política, ni en nada. Por eso te Creo digo que el extremo obnubila, Por eso te ¿no? digo que el límite Es es lo que me finito pasa a mí. para un lado y para el otro. Sí. Pero bueno, en otros casos entiendo porque me pasa con mi sobrina, con una de mis sobrinas, que es una joven, que tiene una mirada en este sentido muy distinta, pero también está relacionado e íntimamente ligado con su generación. Hablamos de una generación que hoy tiene 20 años. Entonces, a mí, con mis 50, me cuesta comprender porque fui criada de otra manera, con otros valores, y mis pares, mis amigas, también pensaban diferente. O pensaban como yo, porque venían criadas de una educación muy tradicional. Y con muchos cuestionamientos y con muchas imposiciones y con muchos mandatos y Claro. con muchos rótulos. Y ahora esta generación, por suerte, que mal bien fue criada por nosotros, la de los que hoy tiene 20 o 20 y pico de años, bueno, tiene otro pensamiento, otra libertad, se permiten otras cosas y te sacan los rótulos, te lo sacan exigiéndotelo a vos como padre, bueno, y otra sensibilidad. Es cierto también, es cierto. Pero bienvenido sea, al menos nosotros, para los mí de en este 50, día. somos los padres de estos pibes de los de 20. Bueno, por eso te Entonces, decía que por eso nos te digo tuvimos que ayornar. la generación nuestra, los de 50, fuimos el punto de inflexión, porque no los criamos los criamos de otra manera, claramente. La libertad, si bien es un derecho propio, también te la tienen que dar tus padres. La libertad ideológica y en el pensamiento, ¿no? Entonces, por eso yo me siento que la generación de nosotros, no, tuvo otra mirada y creo que fuimos los primeros. Insisto, ahí creo que nosotros nos pudimos ayornar, pero la libertad no te la dan los padres. La libertad es propia. Eso es lo primero que dije fue eso, Cari. La libertad es un derecho, el primer derecho propio, obviamente, no te la da nadie, salvo que te mandes una macana. Pero La generación de Alberto Fernández, el primer feminista, por ejemplo. Bueno, bienvenido sea Bueno, hoy. El saludo, el felicidades, reconocimiento. felicitaciones. Claro, no. Pero entiéndanlo, porque, claro, por ahí muchos lo hacen con. No sabes cómo No, saludar, ¿o no no? sabés, Hoy te encontrás no. con una mujer No sabes y si no era sabés. un abrazo, un beso, la mano. Si, Decir, no sé. feliz día, no. ¿Qué digo? ¿Te saludo, no te saludo? Va, saludar sí, pero ¿qué te digo? Claro. Son No, detallitos. Claro, Claro, descontracturemos un poco también desde Relajemos. nuestro lado, y si te vienen a saludar, bueno, recibamos, por más que algunas mujeres piensen que solamente se lo puede conmemorar a esto con la bandera de la lucha, ¿no? Recibamos el gesto, que es lo que importa. 12 grados 2 la temperatura aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, nubladita la mañana, mayormente nublado con neblina, así se presenta el cielo, alta la humedad 80%, presión 984,6 hectopascal, viento del noreste a 33 kilómetros en la hora. ¿La humedad cuánto? 80 kilómetros, 80%, Ay. 80 kilómetros de humedad. ¿Cómo está? Se estima que la máxima hoy viernes llegue a los 18 grados centígrados. Mañana sábado baja la temperatura. El domingo también, 14, 13, Lindo. 12 el lunes. Esta será una jornada que estará caracterizada por abundantes precipitaciones. Bueno, Chaparrones a la mañana, a la tarde lluvias y a la noche, atenti a la noche, Río ¿qué Gallegos, pasa? lluvias fuertes para esta noche aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno. De hecho, esta situación se está presentando a modo de alerta
por el Servicio Meteorológico Nacional. Ah, va a llover en serio. Tarde y noche de hoy viernes, Sí. alerta por lluvia, color amarillo. El área será afectada por lluvias de intensidad moderada, algunas localmente fuertes, dice la información. Las mismas estarán acompañadas de vientos intensos. Ujú. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas esta precipitación podría darse en forma de nevadas. No. Sí. Bueno, y esto, a ver, alerta, también otra alerta en otro sector de la provincia, pero por viento. En el noroeste santacruceño, alerta amarillo por viento. Y el sur de la provincia de Santa Cruz, el Sí. alerta es amarillo por lluvia. Sur de la provincia de Santa Cruz, Sí. a excepción de la zona de el Chaltén, Calafate y la Cuenca. Ahí no hay Ujú, alerta, ujú. la Cuenca minera. El resto del sur de Santa Cruz Sí. se va a dar esta condición. Bueno, perfecto. Y el otro alerta que te anticipaba es por viento. Toda la zona de la meseta de Río Chico, meseta del lago Buenos Aires, por viento para la noche de hoy viernes, para la madrugada y la mañana del sábado. Ujú. Por viento, velocidades entre 40 y 65 kilómetros en la hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en hora. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Para nada benévolo el tiempo y el pronóstico que nos compartía Pichón. Bueno, vamos a actualizar los datos del tiempo y saludamos a la gente de Puerto San Julián que nos escucha a través de Líder FM. En San Julián, datos de las 8 de la mañana, 13 grados la temperatura. Bien. Linda la temperatura, pero está nublado con neblina, según indica el servicio meteorológico. Alta la humedad, 89%, el viento del norte a 25 kilómetros, buena la visibilidad, aunque no óptima por esta neblina, Bien, está claro. a 20 kilómetros, y la máxima pronosticada para hoy, para Puerto San Julián, mira, puede ser que la superen, porque está en la máxima 18 grados, pero a Ujú. esta hora ya tienen 13 grados. Bien. Si bien no está actualizada la meteorología en Perito Moreno, a través de la fuente de consulta nuestro, Ujú. vamos a comentarles que se espera una jornada, una mañana con lluvias aisladas. En la tarde, chaparrones, hablo del noroeste de la provincia de Santa Cruz. Y en la noche se esperan lluvias y nevadas. Nevadas en las mesetas altas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lluvias y nevadas se están anticipando para Mirá la qué noche de hoy en viernes, la zona Viernes. noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bueno, pasamos. ¿Algo más querías decir de allí, de la No. zona de Perito? ¿No? Por- Podemos por- pasar no a. por el momento. Bueno, pasamos a la Cuenca. Un abrazo grande a la gente de Río Turbio, 28 de noviembre, que hoy y mañana van a tener las dos últimas o grandes noches de espectáculos también por la fiesta de la Lenga y el Cóndor Andino. ¿Mm? Juan Fuentes se va a estar representando y Sebastián Mendoza, ¿verdad? Sí, exactamente. Este fin de semana. Este fin de semana. Y les contamos que a esta hora, datos actualizados de las 8 de la mañana, allí en la Cuenca, 11 grados 6 décimas la actual, pero está nublado con lluvia débil. La humedad 74%, la visibilidad un tantito reducida a 25 kilómetros, el viento del oeste a 22 kilómetros en la hora y la máxima pronosticada para hoy 14 grados. A propósito de la Cuenca, ya vamos con nuestros auspiciantes que todavía no los saludamos, pero me hiciste acordar. El lunes vamos a estar hablando con un referente de la Asociación del Personal Superior Profesionales y Técnicos de Yacimientos Carboníferos Fiscales, Ujú. porque enviaron una nota al interventor de la empresa ICRT, Thierry Decud. Sí, Básicamente se dirigen a él por versiones periodísticas
respecto a la posible venta o privatización de la central de 240 megas, Ujú. que se denomina 14 mineros de ICRT, y le solicitan a él que afirme o niegue estas versiones que hasta el momento son periodísticas. Le están solicitando información fehaciente de la central mediante un informe de estado de situación técnica de esta central. Indica esta nota que es importante destacar la posición al respecto. Estamos totalmente en contra de la privatización, lo dejan en claro, de la concesión, de la venta o de la paralización de la misma, ya que este proyecto, dicen, fue marcado por los incesantes pedidos y luchas de esa comunidad, la comunidad minera, en función de agregar valor al carbón de nuestra mina, pensando como una unidad de negocios del complejo carbonífero, mina, ferrocarril, puerto y usina, lo cual defendemos en función del futuro de nuestra empresa, dice esta nota, insisto, a través de la cual le piden información fehaciente al interventor de ICRT por estas versiones periodísticas respecto a una posible venta o privatización de la central 240 megas, 14 mineros de ICRT. El lunes lo vamos a estar hablando con más profundidad, esta situación de incertidumbre. Perfecto. Queda pendiente y presentado el tema para el lunes de la próxima semana. Antes de ir a los auspiciantes y mientras te doy un segundito para que te tomes el mate, vamos a adelantarles que en minutos nada más ya estamos en contacto con él. Vamos a tener una comunicación telefónica con el ingeniero Jaime Álvarez, es el ministro de Energía e Hidrocarburos de la provincia de Santa Cruz. El rol y el perfil que le ha dado, que le pretende dar Claudio Vidal a su gestión, está íntimamente ligada con la creación de este nuevo ministerio, de esta nueva cartera. Así que hay varios temas para hablar con él, entre ellos, bueno, vamos a hablar de Palermo Aike, vamos a hablar de qué manera quieren fomentar o promover la producción en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Hay muchos proyectos en ese sentido que la idea es que se desarrollen fronteras afuera de la capital provincial y también nos interesa tener la mirada en esos lugares. En instantes nada más. Y también vamos a estar comunicados telefónicamente con nuestro artista exclusivo, Marcelo Zepernik, que vuelve hoy a la otra gestión con su columna, ¿no? Pero va a estar por teléfono desde Josefina. Exactamente. La zona Calafate. Exacto, ahí va a estar con nosotros para ustedes que no son oyentes, que no nos conocían al programa. Marcelo es un columnista, es el columnista de la otra gestión y en este programa venimos manteniendo con él un contacto y cierra los días viernes, cierra nuestra semana siempre con alguna historia, con algún relato como para distendernos, pero además para pasarla bien. Y como anticipo, va a cerrar un poco la historia de su padre. Porque él habló de recordamos, Marcelo es hijo de don Jorge Zepernik, quien fuera gobernador de la provincia de Santa Cruz del 73 al 74, pues el gobierno le intervino la provincia. Bueno, él en su momento habló de la intervención, habló de la detención, habló de su prisión. De la prisión de su padre. Claro, habló de su... dirigiéndome, hablando de su papá, ¿no? De don Jorge Zepernik. Pero nunca habló de cómo terminó esta historia. Terminó con una fuga. La prisión terminó con una fuga. Y entonces va a estar cerrando esa historia. Con mucho detalle, por supuesto. La fuga, así se va a llamar. Bueno, lo vamos a esperar. La anécdota, no deja de ser una anécdota histórica. Pero con ribetes históricos. Totalmente. Para los santacruceños. Sí. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando porque en un rato también viene Marcelo Zepernik.
Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar y también podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que se inauguró el año pasado. Para dormir podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. En calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino, entra a www.titancalafatehostel.com. Cabañas del Titán en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tiene salida peatonal por el paseo costero y tiene la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Para concretar tu reserva, llama al 2966 74 62 19. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos a sumarse a nuestra grilla. Se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Serán pero muy bienvenidos. 8 de la mañana, 33 minutos en todo el país. Hacemos un mini repaso mientras el comandante ya se está poniendo en contacto con el ministro Jaime Álvarez. Los títulos que está destacando el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana. Trabajadores del CDR, que es el Centro de Referencia. Que depende del viejo Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy Ministerio de Capital Humano. Exactamente. De eso tiene que ver en la nota destacada. Nosotros no somos la casta, somos los que ponemos el cuerpo cuando las políticas sociales no llegan, y esto se dio, estas declaraciones, en un contexto de posible cierre. Ayer abordábamos con más detalles, de hecho ameritó un móvil tuyo a través del Facebook del diario Nuevo Día. También habla de la vuelta de la lluvia, con un alerta amarillo para Río Gallegos. Los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar. Fuego en la ex UMPA, esto fue ayer por la tarde. Desde el municipio, califican como intencional el incendio. Estamos hablando de la sede donde se está construyendo la Escuela de Oficios y Emprendimientos. Se presumía que fue intencional. Ayer nos encontramos con Juli cuando fuimos a hacer la cobertura de este siniestro. Había una bronca, una conmoción muy grande por la propia decana de la UMPA, Unidad Académica Río Gallegos, funcionarias del municipio también, porque no entienden por qué vuelve a reiterarse un incendio intencional. ¿Cuándo ocurrió el último? Hace un par de meses. Sí. ¿No? Fue este año, ¿no? En el verano fue, claro. Bien, de todos modos se esperaban las pericias de los bomberos para que determine si fue intencional o no. Bien, ahora vamos a ponernos en contacto, le damos los buenos días, le agradecemos mucho su generosidad en atendernos. Estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo le va? Buen día, ingeniero. Con Claudio Lobos los saludamos desde el aire de Nuevo Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ministro, muy bien. Bien, con ganas de abordar distintos temas referidos en principio a este nuevo ministerio, porque fue lo primero que hizo este gobierno, al menos en la última sesión del año pasado, de modificar el ministerio y crear en una sesión especial, ¿no?, este Ministerio de Energía y Minería. Y minería, exactamente, como para darle un tinte a este gobierno, ¿no? Para dejar en claro cuál es el eje, o cuál va a ser el eje de esta gestión de Claudio Vidal.
Bueno, sí, creo que lo que ha propuesto el Poder Ejecutivo, el gobernador Claudio Vidal, y que han acompañado a los legisladores provinciales, es la conformación de una cartera que aúna dos áreas técnicas que tienen mucha mancomunión, como es energía y minería, ambos con yacimientos, ambos similares y complementarios en la superficie de la provincia, ambas con actividades extractivas. Y bueno, creo que se ha intentado en la conformación de esta cartera darle una mayor intensidad a estas áreas técnicas en lo que hace a promover la producción provincial y a intensificar los controles, la fiscalización de los mismos, ¿no? Ujú. Ingeniero, ¿cómo quedó, por ejemplo, lo que era en su momento el Instituto de Energía? El Instituto de Energía quedó absorbido por ley por el Ministerio de Energía y Minería, ¿no? Ujú. ¿Se creó una secretaría ahí en su reemplazo? Claro, Ajá. exactamente. Hoy existe una Secretaría de Hidrocarburos, una Secretaría de Energía Eléctrica y una Secretaría de Minería, como las tres áreas técnicas que son los pilares del Instituto de del Ministerio de Energía y Minería. Usted recién lo mencionaba cuando nos contaba de esta reestructuración, digamos, y algo que es fundamental en el área que usted encabeza es el tema del contralor, de efectuar los controles y que esos controles realmente sean efectivos y en caso que se detecte alguna irregularidad avanzar en avisos, en sanciones, en lo que corresponda en cada caso. Algo que a nosotros, por ejemplo, desde nuestro lugar, nos costaba mucho acceder a ese tipo de información. Y además entendíamos, o por lo poco que podíamos averiguar o saber, que esos controles eran por demás laxos. Claro. Sabiendo lo que Bueno, significa la explotación minera, ¿no? se, Sí. Por ejemplo. tal cual. Bueno, lo que se busca con la conformación de esta cartera es justamente tener una política de Estado con mayor intensidad en lo que es las actividades extractivas, como es la actividad de hidrocarburos, la actividad minera y también de promover la actividad de energías renovables, ¿no? Pero se ha buscado exactamente eso, mayor intensidad en lo que es una política de Estado en el tiempo, más allá de los funcionarios que se cumplen ciclos y habrá alternancia de funcionarios. Tiene que haber una política de Estado en lo que tiene que ver energía y minería, que son dos actividades fundamentales y que contribuyen en gran manera en las arcas del Estado provincial en los ingresos que son utilizados luego para actividades como la atención sanitaria de la población, educación, seguridad, infraestructura y demás. Cuando se llevan adelante esta política de Estado, primero es promover de que haya actividad económica, de que haya producción, tanto hidrocarburífera, energética, minera, que se cumplan con los acuerdos, con los contratos pactados con cada una de las operadoras, ya sean energéticas o mineras, llevar el control en forma permanente de esta información. Estos controles y esta información deben ser públicos, también debe tener una agilidad y que hoy con la tecnología debemos tener toda esa información digitalizada y disponible. Debemos ser un Estado ágil también y dinámico, en lo cual corresponde y está trabajando muy bien la Secretaría de Modernización del Estado, en tener expedientes digitales que también son más fáciles de hacerlos públicos, tener firma digital, o sea, no tratar de ser lo menos burocrático posible sin evitar los controles que esto comprende y que la información sea pública, lo que hace a la transparencia, o sea, cuanto más pública sea la información, más transparencia va a tener el Estado provincial. Muy bien. Qué bárbaro. Sí, sí. Pensaba cuando usted hablaba de estas potencialidades en materia hidrocarburífera, en materia energética y en materia minera. En las tres aristas. Hoy Santa Cruz está posicionado y ha desarrollado en las tres materias y ha llegado a un X porcentaje. ¿Qué perspectiva
tiene Santa Cruz o hasta dónde ha llegado si el horizonte es del 100%. Por ejemplo, hoy, en materia hidrocarburífera, ¿hasta cuánto hemos desarrollado y cuánto nos falta para llegar al punto máximo? Bueno, en materia hidrocarburífera, Santa Cruz ha tenido una larga historia de décadas de trabajo en el flanco norte de la provincia, ¿no? Todo lo que es Las Heras, Pico Truncado, Caleta Livia, Colbelcaique, Cañadón Seco, ha tenido muchísima actividad petrolera, histórica. Son comunidades que han vivido y respirado y palpitado con el ritmo de la actividad hidrocarburífera. Cuando el barril vale, cuando la actividad hidrocarburífera es importante, son comunidades que tienen un dinamismo y se nota en la calle. Se nota, lo nota el comerciante, lo nota el intendente, lo notan las arcas provinciales y municipales. Al revés, cuando esta situación, cuando un barril está en bajas condiciones, con baja cotización, el dólar no corresponde también tiene un bajo valor el barril, cotizado en dólares, también esta situación se siente muy fuertemente, porque esas son dos situaciones, el valor del barril y el valor del dólar, ¿no? La cotización del dólar. Eso ha tenido una actividad por décadas. En este momento ya se encuentran esos yacimientos, casi 50 o 70 años atrás habían comenzado en el flanco norte. Hoy se encuentra en un área convencional madura, ¿no? Con producción secundaria, con producción, con la aplicación de agua, con nuevas técnicas como es la recuperación terciaria, la utilización de polímeros, y eso incumbe al flanco norte de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Con muchos yacimientos convencionales y maduros. Y también tenemos otra realidad que están haciendo, que en este momento se está finalizando el primer pozo de trabajo, el Maipa X1, que es en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, que es con producción no convencional, trabajando directamente en la roca madre, que es la formación que se denomina Palermo Aique, que es una esperanza muy importante que tiene la provincia de Santa Cruz. Esperemos que esta primer perforación, que ya en 30 días más vamos a tener, 30, 40 días más, ya vamos a tener los resultados de la misma, y abre un nuevo abanico de posibilidades en la actividad hidrocarburífera a futuro para las próximas décadas para la provincia de Santa Cruz, si todo anda bien. Y lo importante también es que cambia la situación geográfica, la ubicación de la producción hidrocarburífera en la provincia de Santa Cruz, donde antes no se llevó adelante. Históricamente fue el flanco norte de la provincia de Santa Cruz y el sudeste de la provincia de Santa Cruz, al sur de Río Gallegos, todo lo que era Estancia Cóndor, Estrecho de Magallanes, eso fue lo histórico. Y hoy se abre una posibilidad en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz con una nueva ubicación geográfica y una nueva producción que ya no es convencional, sino que es no convencional, explotando la roca madre. Claro. No dejan de aparecer oportunidades en esta provincia, ¿no? Qué bárbaro. Ayer lo charlamos también, antes de ayer, con el intendente de Puerto Santa Cruz también, el tratamiento de una alga allí en el mar argentino, ¿no? El tema, bueno, es que son recursos no renovables, hay que sacarle provecho, por supuesto. El gobernador nos comentaba de las posibilidades concretas y trazaba un paralelismo de Palermo Aique con Vaca Muerta y decía que tiene una potencialidad aproximada de un 70% de lo que es Vaca Muerta, ¿no? Es una realidad, es inferior a Vaca Muerta. Se está determinando técnicamente cuál es la potencialidad que tiene. La primera perforación ya en 30, 40 días más la vamos a tener. Las perspectivas son muy buenas. Los resultados mientras se estaba ejecutando la perforación, que en este momento se encuentra entubado y cementado, las perspectivas mientras se fue haciendo la perforación son muy buenas, los índices técnicos que se han tenido. En 2 semanas más, 3 semanas más ya se va a estar realizando la fractura de esa perforación y ahí vamos a ver cuál es la producción de gas y de petróleo, que van a ser petróleos livianos, que va a tener esa perforación, y eso nos va a abrir un abanico de información muy importante que vamos a poder traspolar a diferentes sectores de esta cuenca, de esta nueva cuenca. Y bueno, abre una nueva perspectiva y abre una nueva posibilidad de ingresos económicos a la provincia de Santa Cruz, de generación de empleo,
de insumos, de servicios, bueno, que tiene que ser explotada y que va a ser seguramente, de andar muy bien estos resultados, va a ser un ingreso fundamental para la provincia de Santa Cruz para las próximas décadas. ¿Y ese ingreso sería inmediato? Ingeniero, le consulto esto porque tal vez uno piensa, bueno, hay que buscar inversores, se necesitará mucho capital. ¿Qué tiempo en lo concreto demandará esto? ¿O es más ágil y más rápido? Todo va a depender de los inversores. Hoy los trabajos no convencionales, las principales empresas del país e internacionales han invertido en Vaca Muerta. Ajá. Y tienen potencial para seguir invirtiendo en Vaca Muerta por varios años más. Ajá. Bien. Y ya con este... Sí. El trabajo que tenemos que llevar adelante y que nos ha encomendado el gobernador es buscar inversores, claro, para que estas áreas se desarrollen lo antes posible, se pongan en valor en la provincia de Santa Cruz y comiencen a generar beneficios para la provincia. Claro. Y teniendo en cuenta que estamos en una transición energética, que en el futuro el mundo va a ser eléctrico. El gran desafío mundial es cómo se va a producir esa electricidad, si se va a producir con energía mareomotriz, eólica, hidráulica. También se puede producir energía eléctrica, obviamente, con la combustión de hidrocarburos, ya sean líquidos o gaseosos. Claro. Pero que el mundo es eléctrico, eso es una realidad y todos los especialistas a nivel mundial, ninguno lo discute. Claro. Entonces, esta transición tenemos que aprovechar los hidrocarburos extractivos que tiene la provincia de Santa Cruz para que lo antes posible ponerlos en valor y que los mismos generen beneficio para la provincia. Y lo bueno de tener a Vaca Muerta como referente, ¿no? Tanto para el dueño de las áreas, el Estado dueño de las áreas, como para los inversores, ¿no? Siempre un área nueva tiene costos diferentes, costos más altos, como fue Vaca Muerta en el año 2014-2015. Hay que desarrollar una red de proveedores, hay que desarrollar tecnología específica, hay que conocer muy bien la formación. Y bueno, son actividades que se van llevando adelante a medida que se van poniendo en producción. Claro. Y el resto era... Pero bueno, cuando se hizo Vaca Muerta en Argentina, no había información en Argentina, sino que era información básicamente de Estados Unidos, la información que había. Hoy ya se encuentra con información en el país, ya se encuentra con algunos... No con la totalidad de proveedores y prestadores de servicios, pero ya se cuenta eso para Palermo hay que para Santa Cruz es importante porque ya tiene un beneficio previo de haber transitado un camino a Argentina en este sentido. No, por eso digo, ya tener a Vaca Muerta como referente no es como cuando inició esto allá el yacimiento de Neuquino, ¿no? Allá, ahora tener a Palermo hay que ya tiene una referencia. Ministro, ¿y el resto de las localidades cómo se le cambia el perfil a otras localidades de la provincia para ir por otro lado, por el lado de la producción básicamente? Es un trabajo complicado también, ¿verdad? ¿Cómo se encamina a un Gregores, a un... A ver, ministro, ¿nos está escuchando? Se cortó, me parece. A ver. Sí. Ahí está. Ahora ahí se recuperó la señal. Ahí está, sí. Van a haber diferentes posibilidades energéticas. Estamos en una provincia que todavía, Gobernador Gregores, por ejemplo, no se encuentra conectado ni al sistema argentino de interconexión eléctrica, claro, genera su propia energía, ni tampoco al gasoducto conectado al gasoducto General San Martín. Lo mismo le ocurre a Bajo Caracoles, lo mismo le ocurre a Lago Posadas, lo mismo ocurre con Chaltén, bueno, lo mismo ocurre con los antiguos y Perito Moreno. San Julián también. Entonces, bueno, hoy tenemos, siendo una provincia energética durante tantas décadas, todavía tenemos comunidades que utilizan gas licuado de petróleo, GLP, utilizan gas envasado, producen su propia energía, que es muchísimo más costosa que la red eléctrica. Bueno, tenemos un gran trabajo, en eso el Ministerio de Energía está trabajando en forma mancomunada, tanto con Distrigas como con Servicios Públicos, que son las dos empresas distribuidoras, una de gas y la otra de energía eléctrica. Se está trabajando para buscarle la provisión energética en algunas localidades ya conectado a los sistemas nacionales y en otras buscar una forma más eficiente y más económica de producción de energía.
También tenemos, en lo que refiere a energías renovables, muchísimo por transitar. Hoy tenemos 3 parques eólicos en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Aspiramos que haya muchos más. Poder llenar de electrones el sistema argentino de interconexión, como lo ha hecho Chubut, Río Negro, que ha colocado, ha instalado grandes parques eólicos. Creemos también que de la energía, los electrones que se produzcan, tanto por el río con energía hidráulica, como con energía eólica con parques eólicos, con molinos, como puede llegar a haber proyectos experimentales, prototipos en lo que es energía mareomotriz. Puede llegar a haber alternativas geotérmicas, hay que buscarlas, alternativas geotérmicas en la zona precordillerana. Bueno, todas esas energías renovables, no renovables, convencionales y no convencionales. También nuestro gas, producir, combustionarlo en la provincia de Santa Cruz con turbinas, y que la misma energía que el gas, que a veces que seguramente el gasoducto General San Martín, con la inyección, con la aparición del gas de Fénix en Tierra del Fuego, y con otras producciones que van a haber en la zona de Chubut, Río Negro y mismo Vaca Muerta, el gasoducto General San Martín va a tener un límite de transporte de gas. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que se van dando y que tienen que tener parte de una planificación. Tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de energía, y que esos electrones y que ese gas y que ese petróleo tenga valor agregado en la provincia de Santa Cruz, y no depender tanto de las líneas eléctricas o de los gasoductos, sino que los mismos tengan valor agregado en la provincia de Santa Cruz, que genere una economía secundaria y terciaria, que haya insumos, que haya servicios y que haya mano de obra santacruceña cuando le ponemos valor agregado a esa energía. ¿A qué nos referimos? Que la energía eólica pueda ser transformada en la provincia de Santa Cruz. Ese es un objetivo y que hay que pelearlo y que hay que trabajar muchísimo, pero que esa energía eólica sea transformada en hidrógeno verde, que la energía de las represas por ahí tal vez se pueda, si conseguimos inversores, se pueda transformar en aluminio también en la provincia de Santa Cruz, que nuestro gas se transforme en energía eléctrica para el interconectado, y también nuestro gas se produzca urea, nitrato de amonio, y otros fertilizantes en base a gas, y que por ahí tal vez nuestro petróleo pueda ser transformado, pueda refinarse en la provincia de Santa Cruz. Bueno, lo que estamos hablando es que haya valor agregado y que las actuales generaciones y las futuras generaciones puedan tener posibilidades en ese valor agregado en una actividad industrial en la provincia de Santa Cruz, con inversión privada y con trabajo genuino. Ministro, hablando de estos temas, ¿cuánto como para desandar y comenzar a desmenuzar? Pero no puedo dejar de relacionar con algo que leíamos también en otros medios, colegas, y en referencia a la presencia del gobernador en Madrid, donde se está hablando de proyectos a nivel regional con los gobernadores patagónicos, y en ese marco de proyectos se habla de una empresa energética patagónica. Sí, tal cual, ha tomado conocimiento público, es algo muy reciente, es algo que están trabajando los señores gobernadores de toda la Patagonia, y que va a requerir seguramente un trabajo luego, posterior a los acuerdos políticos y macro, porque son una empresa patagónica que incumba a Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Estamos hablando de algo, de una estructura mega, muy grande, con políticas macro en lo que tiene que ver la producción de energía y actividades económicas. Tenemos que esperar a ver cuáles son los acuerdos que los gobernadores, a los que arriben los gobernadores, para que luego los técnicos de cada jurisdicción podamos reunirnos y comenzar a trabajar en lo que son los lineamientos que se planteen a nivel político los diferentes gobernadores. Perfecto. Por último, de mi parte, ministro, no quiero dejar pasar por alto la participación de la provincia de Santa Cruz en Canadá, ¿no? En una de las exposiciones, en las ferias mineras internacionales más grandes del mundo. Allí estuvo ofreciendo una conferencia la provincia, estuvo la secretaria de Minería, Nadia Ricci, con quien tuvimos un breve contacto esta semana. El presidente de Fomicruz, Oscar Vera, también es importante la participación de la provincia en Canadá, ¿verdad?
Sí, tal cual. Son ferias internacionales a las que asisten la mayor cantidad de inversores y de productores mineros. Es importante estar presentes todos los años, es una inversión que realiza la provincia de Santa Cruz. Hay que estar presentes, hay que proponer negocios e inversiones en la provincia de Santa Cruz. Tenemos una vasta meseta central que hay que explorarla, hay que seguir explorando, hay que buscar plata y oro. También hay que buscar otros minerales, hay que ver todas las posibilidades geológicas que tiene la provincia de Santa Cruz. Vamos a trabajar en ese sentido con el CEGEMAR a nivel nacional. Y bueno, es un trabajo continuo y permanente. Tenemos que, son inversiones privadas y hay que ir a buscar esos inversores, traerlos a la provincia de Santa Cruz, poner en valor nuestros recursos geológicos y que eso, valorizarlo, fiscalizar correctamente esas inversiones y esas extracciones de nuestras riquezas y tratar de buscar de que siempre quede el mayor beneficio económico por esa actividad en la provincia de Santa Cruz. Nos referimos a que todos los insumos debemos tratar de que sean santacruceños, de que la mayor parte o todos los servicios también sean de la provincia de Santa Cruz, que la mano de obra sea santacruceña, y que eso redunde en cada una de las localidades de la provincia en que haya mayor actividad económica, más dinero circulante, y que no solamente quede en una empresa o se vaya fuera de la provincia esos dineros, sino que queden circulando, porque en definitiva si un trabajador, un santacruceño trabaja en esa empresa minera, ese trabajador va a construir su casa, va a ir a la panadería, va a ir a la carnicería, va a ir a la verdulería, va a cargar combustible, va a cambiar cubiertas de su vehículo. Bueno, toda esa actividad económica secundaria y terciaria queda en beneficio no solamente del trabajador estrictamente minero, sino que en los comerciantes de los diferentes rubros en cada una de las localidades. Ministro, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha brindado. Ojalá podamos seguir charlando para de a poco ir conociendo más de los proyectos que ustedes comienzan a desandar. Muchísimas gracias. Karina, Claudio, el agradecido soy yo por estos minutos que me han permitido para poder transmitirle a los vecinos que siempre se informan por esta radio y se están comunicando seguramente a través del teléfono. Así que bueno, quedo a su disposición. Hay muchísimos temas por tratar en lo que es energías convencionales, no convencionales, renovables. Han quedado muchísimos temas seguramente por tratar. Quedo a su disposición en forma permanente como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. El ingeniero Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuántas cosas nos ha comentado de los proyectos de desarrollo energético para distintas localidades y cuántas cosas nos han quedado por preguntar, y él mismo lo decía, los ¿no? potenciales de la provincia, ¿no? No dejan de Es impresionante, realmente es impresionante. Se van abriendo posibilidades. Tema bueno que hay que encaminar a la provincia en este sentido. Y la minería, por ejemplo, hay que controlarla. Yo cuando lo escuchaba al ministro en la primera parte de la nota, lo importante de los controles, recordemos que nuestros vecinos chubutenses no permitieron el ingreso de la explotación minera en esa provincia. En un segundo intento, incluso hasta que quisieron darle acceso a la minería, la clase política de la gestión anterior, comprometiéndose a no separar el mineral de la roca con cianuro. Bueno, exacto, que venga la minería, pero no el cianuro. Y ni siquiera así pudieron. Y acá en Santa Cruz no ocurre eso. Acá la lixiviación, creo que se llama así, ese proceso de separación de mineral de la roca, se lo realiza con cianuro. Claro. Es un peligro constante. La contaminación de las napas y demás, o sea que el Estado tiene que estar muy presente y no descuidar el control, porque uno permitió el ingreso de la minería, pero bueno, hay que tratar de que sea el mal menor, ¿no? Y absolutamente, porque evidentemente no pasa desapercibido y no queda el lugar como estaba antaño, pero hay que tratar dentro de lo posible, si ya se está desarrollando y ya se está haciendo usufructo, que bueno, ese es otro tema
el usufructo, Ujú. que tampoco lo hablamos con el ingeniero Jaime Álvarez. Bueno, hay que intentar que la tierra siga sufriendo lo menos posible, y el ambiente, por supuesto. 9 de la mañana con 2 minutos en la República Argentina, después de tantas idas y venidas, de reuniones, de encuentros y demás. De negociaciones. Ustedes Exactamente. pensaban que el lío estaba en el encuentro de gobernadores de No, la no. Patagonia. No, señoras. Nosotros no, estábamos señores. en otra, sí, sí, sí. Claro, lo nuestro fue más arduo. Pero bueno, pudimos confirmarlo ayer. Esta temporada 2024 lo vamos a tener otra vez en su día y horario habitual a nuestro columnista. Se firmó la exclusividad porque el año pasado fue una cláusula que no la pudimos firmar. No fue exclusivo el año pasado. Fue exclusivo hasta mitad de año, después caducó. Después no nos dio el calle. Después estuvo con otros medios también, y claro, pasa que tiene que trabajar también. Claro, pero bueno, nuestro artista, sabrémoslo ahí. Marcelo Zepernik, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recibimos así, mira, con aplausos. Buen día, Claudio y Karina, ¿cómo andan? Muy bien, acá estamos con el comandante que te llamó, así que ya establecieron este contacto. Estamos con Juli acá en el piso y bueno, con nuestros oyentes y seguidores esperándote aquí, dándote la bienvenida. Bueno, les agradezco que me hayan renovado la pega, como diría el chileno. Me alegro mucho que también que nuestras paritarias hayan sido exitosas y que podamos seguir en contacto. Sí, fue una oferta superadora, frase nunca dicha. Marcelo, estás en Josefina, ¿no? Así es, sí, muy contento porque después de bastante tiempo está lloviendo mansamente. Bueno. Cosa que hacía mucha falta. Y es la época en que empiezan a salir los hongos, así que vamos a estar de cosecha. Bueno, el hongo del pino ese, ¿qué hongo sale ahí? Hongo de pino, sí, abajo de los pinos, justamente. Qué ricos, claro, son ricos. Eso los limpiás y los dejás secar, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Podés pensar en una producción? Porque está carísimo en el supermercado la bolsita de 50 gramos, está como 3 mil pesos el honguito. Sí, seguro. Para acompañar un estofadito, un tuquito, ¿viste? El hongo de pino, muy rico. Va como pino. Una vez salió algo parecido a la trufa, que no sé cuánto vale en dólares, y estuve leyendo un poco a ver si se podía hacer, pero no hay ninguna experiencia por los alrededores. Claro. Por las dudas. No descarto, cuando se me acabe la pega ahí, puedo seguir cosechando hongos, ¿viste? Perfecto, bueno, te encargo un puñadito cuando venga. Juli también, Juli hace como trompita, ¿no? Como dice, qué rico ahí. Acá estamos todos. Bueno, miren, me llamó la atención estos meses, varias gente me dijo que no habíamos terminado la historia de la prisión de mi padre, y en efecto, en programas anteriores, los que siguen vuestro programa recordarán que hablamos cómo fue su detención. Comentamos que en la época de la presidencia de Juan Domingo Perón se construyó un penal militar en Magdalena, una localidad cercana a La Plata, y para todos aquellos militares que tuvieran cuestiones pendientes con la justicia militar. Y en el caso del golpe del 76 se usó para tener allí presos políticos incluidos en un acta institucional, entre las cuales estaba mi padre. Así que transcurrió largos e interminables años ahí en ese penal militar. Cuando ya la dictadura comenzó a resquebrajarse, comenzaron a hacerse prisiones domiciliarias, arrestos domiciliarios. El arresto domiciliario está concebido
para las ciudades. Entonces, en el domicilio había un policía que tenía una lista de familiares más próximos que eran los autorizados a ingresar al domicilio, y así se controlaba la vida del preso. El tema es que mi papá tenía domicilio en Río Gallegos, donde nació. Curiosamente, estando preso, no le habían retirado su libreta de enrolamiento, la vieja y querida libreta de enrolamiento donde figuraba el domicilio. Y cuando en las visitas que yo le hacía en la prisión, en largas charlas, decíamos, mirá, o decía mi papá, ¿qué voy a hacer yo en Gallegos, ahí en la casa? Que yo quiero ir al campo a trabajar. Así que la revisación era muy minuciosa al entrar, pero a la salida no, así que yo saqué la libreta escondida en la media, y me la llevé. Entonces, cuando efectivamente comenzaron los arrestos domiciliarios, mi padre dijo, no, yo vivo en la estancia Josefina. Y esto le creó un problema a la policía provincial. Tengo muy buen recuerdo del comisario Pigot, que era comisario en Calafate en aquel momento. Es el padre de una chica Pigot que hoy en día es una excelente funcionaria del Consejo Agrario Provincial en Calafate. Y este hombre tenía un puñado de policías ahí en Calafate y bueno, tuvo que distraer de sus funciones más útiles a alguno para venir a controlar a mi papá a estancia Josefina. Era un arresto domiciliario muy sui generis. Sí. En realidad mi padre, en cuanto apareció el primer policía, dice, ¿y no te querés hacer una changuita? Dice, yo te doy la pilcha, el buzo, las botas y cobrás por día. Así que no por día. El fusil y la pistola 9 milímetros estaban arriba de un ropero acá en la casa. Y los policías estaban chochos porque se hacían la changuita. Claro. Y tenían casa gratis, comida gratis. Y esto duró un buen tiempo, unos cuantos años. Y esta es la parte que nunca relatamos en programas anteriores. Esa situación prolongada en el tiempo significaba que mi mamá y mi hermana atendían al policía, lavaban la ropa del policía, cocinaban para el policía, y mi viejo realmente se reviró con esa situación. Así que un día muy temprano se levantó antes que nadie, ensilló un lobuno viejo que teníamos y se escapó de su arresto domiciliario. Remontó el arroyo de los perros, que es el agua que usamos acá para el riego y demás. O sea, conocedor de toda la vida de la zona. Él conocía las tranqueras, qué alambre se podía bajar y cuál no. Así que pasó a Rincón Amigo, que es la estancia de nuestros vecinos, después pasó a Bonacor, después pasó a Quién Sabe, y después entró por el arroyo Calafate y bajó al pueblo. Y los que conocen Calafate sabrán que la comisaría primera, la única en aquel momento, está ahí nomás a la entrada del pueblo y a la orilla del río. Claro. Así que llegó a Calafate y ató el caballo ahí en la verja de la comisaría y entró a la comisaría. Y había un tipo barriendo el piso ahí. Y le dijo, quiero hablar con el comisario. No, dice el comisario, dice, salió a buscar un preso que se le escapó. Dice, yo también soy preso, dice, pero me tienen confianza, así que ayudo a barrer acá y qué sé yo. Estaba a cargo de la comisaría el preso. Sí, exactamente. Bueno, así que mi padre estuvo esperando hasta que volvió la partida que lo andaba buscando él. Y le dijo, el preso soy yo, no es mi mamá, mi mujer ni mi hija, así que me quedo acá. Y bueno, otro problema le creo al pobre comisario que tenía que responder por el preso, y el tema llegó al ministro de gobierno, que era Justo Alzúa, que todos los conocemos como el Tuto Alzúa.
mirá las cosas de pueblo chico. La esposa de Justo Alzúa era maestra, colega de mi mamá y bastante amigas. Y otra casualidad, Alzúa es papá de Patricia Alzúa, hoy esposa de Carlos Zanini. Claro. Así que bueno, todo llegó al ministro y ¿qué hacemos con Claro. Entonces la decisión del ministro fue destinar un tráiler que creo, si mal no recuerdo, que era de Vialidad, esos tráilers que son autosuficientes, y lo instalaron en la quinta, lo que llamamos la Quinta Vieja, como a 200 metros de la casa, y ahí en lugar de uno iban 2 policías, pero traían sus propios víveres y la orden estricta era no estar en contacto con la gente de la casa, Ajá. mucho menos hacerse la changuita que le ofrecía el viejo. Y así transcurrieron muchos meses donde ellos supuestamente vigilaban al preso. En realidad no había ningún tipo de vigilancia. La familia y los amigos iban y venían. Es más, mi hijo que tenía 11, 12 años, cuando por ahí los iba a visitar, esto le enseñaban a tirar con un rifle 22, o sea, todo muy laxo. Muy legal, ¿no? Sí. Bueno, y después vino el conflicto de Malvinas, se resquebrajó el gobierno militar, y un día no sé quién fue que anduvo ahí por la Quinta Vieja y dice, che, no está más el tráiler. No me diga, sí, y se habían ido. Ajá. O sea que aparentemente había terminado el arresto domiciliario, suponíamos, pero dejamos pasar un par de semanas y ¿qué hacemos? Y qué sé yo, vamos a Calafate a ver qué pasa, Claro. a ver si se arma algún lío. Claro. Así que técnicamente en realidad mi padre sigue con la prisión domiciliaria porque nunca lo notificaron de que había cesado el procedimiento, así que un poco desconfiando fuimos a Calafate y no pasó nada. Saludó a un par de conocidos, así que obviamente se corrió la noticia y quedamos esperando a ver si eso tenía alguna consecuencia. No la tuvo. Y bueno, y así termina la historia. Quedó en libertad, terminó su arresto domiciliario. Me gustaría comentar, porque todos estos años lo tuve atragantado, durante esos largos años de prisión, muchísima gente, inclusive adversarios políticos, se arrimaron a ver si podían dar una mano, pero ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández nunca fueron a ver si la familia necesitaba algo o había posibilidad de hacer una gestión desde su posición de abogados. Y sí vinieron cuando ya se comenzó la campaña política. Yo pertenecía a la lista verde que estaba encabezada por Arturo Puricelli, que ganamos las elecciones internas dentro del Partido Justicialista, y sí vinieron a proponerle alguna candidatura a mi padre, y mi padre con mucha dignidad, cosa que le respeto profundamente, dijo no, porque mi hijo está en la lista verde, así que yo me voy a mantener al margen. Bueno, ese es el fin de la historia. Mi padre se murió en su cama, en su casa, en el 2010, en realidad gracias a 2 adversarios políticos que eran, yo lo mencioné alguna vez en estas columnas. Uno fue Héctor Coco Fadul y el otro era Marcelo Castro-Dasen, 2 dirigentes del radicalismo, porque cuando lo capturaron, en realidad lo delató un sindicalista, nunca pudimos probarlo, pero así fue. Estaba en el cine en Buenos Aires, se prendieron las luces, vino una partida de la Policía Federal y se lo llevó preso, cosa que nosotros ignorábamos. Y yo recibí una llamada telefónica que hasta el día de hoy nunca supe quién fue,
que me dice, mira, tu viejo está en coordinación federal, lo van a liquidar, pero si presentan un habeas corpus, y se arma un poco de lío, no se van a animar. Así que yo salí a buscar a algún abogado que me lo firmara. Después de varias negativas fui a llorar mis penas a la casa, a contarle a mi mujer, y sonó el timbre y vinieron estos dos adversarios políticos y dijeron, mañana te presentamos el habeas corpus. Así fue, se armó un poco de lío y después, cuando yo pude ingresar al penal, después de un par de meses, me contaba mi papá que lo habían sacado en un famoso Falcon, de los Falcon negros. Y sonó el handy y le dijeron, no, hay que blanquearlo, llévenlo a Magdalena. Y entonces el tipo que lo llevaba dice, viejo, zafaste, parece que armaron lío en Santa Cruz y te van a blanquear. Así fue que terminó con sus huesos en Magdalena. Bueno, eso cierra la historia de lo que comentamos alguna vez. Qué bueno, Marcelo, la historia, ¿no? La historia misma de la provincia de Santa Cruz y cuántas cosas en los que podríamos ir interviniendo. Por ejemplo, a ver, cuando nombraste al matrimonio Kirchner, porque después ellos se apropiaron del nombre y del apellido de tu viejo. ¿Vos lo sentiste así, como dice Políticamente, Claudio? pero cuando... A ver, eso es lo que viví yo como ciudadano. En muchos actos, y sí, don Jorge Zepernik estaba ahí en primera fila, pero bueno, cuando tuvieron que estar en los momentos más difíciles de Jorge Zepernik, prisionero allá en Josefina, después de haberle sido intervenido su gobierno, vos decís que no estuvieron. Absolutamente, no estuvieron. Me hiciste acordar ahí cuando se abre la ruta 3 y la ruta 5 para Calafate, ahí pasando Guaraique, sí. hay un monumento bastante fiero. A mí me parece más al Petizo Orejudo que a mi padre, pero hay un busto ahí que inauguraron en honor a mi papá. Claro, siendo presidente, hay que usar ahora el lenguaje moderno, no presidenta. Siendo presidente Cristina Fernández, si alguno pasa por ahí, bajen y miren las placas. Entonces dice, mi papá se llamaba Jorge Zepernik y yo me llamo Jorge Marcelo Zepernik. Y hay una placa que dice, en honor al ex gobernador Jorge Marcelo Zepernik, Cristina Fernández de Kirchner, presidente. Y entonces yo le hice una nota a la presidenta en aquel momento, en donde le agradecía el homenaje a mi persona, pero creo que no era merecedor de eso. Pero nunca me contestó. Se ve que por la burocracia no llegó en la nota a manos de la presidenta. Seguro que fue por la burocracia, sí. Marcelo, esto que te preguntaba, Cari, ¿vos sentiste que un poco como que se apropiaron del nombre, del apellido, de la historia de la intervención durante la gobernación de tu viejo? ¿Que hubo algo de esto? Hubo mucho de eso y fue muy doloroso para mí ver el uso. Mi padre tenía todo el derecho de asistir a todos los actos a los que lo invitaban y todo, y me resulta muy doloroso hoy en día ver asociado en el hospital Samic, que se llama Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, ver en las represas que se llaman Jorge Zepernik y Néstor Kirchner. Me resulta muy doloroso porque mi padre habrá cometido muchos errores en función pública y en política, pero se retiró de la función con el mismo patrimonio exactamente que tenía cuando entró. Entonces me resulta muy doloroso ver asociado eso, es decir, a nombres que hicieron una fortuna con la función pública. Marcelo, qué bueno escucharte, ¿no? Esto parte de la historia, como decíamos, tus reflexiones, tus conclusiones, en tu retorno aquí a la otra gestión, Marcelo. Un gusto
Un gusto compartirlo con los Un chicos gusto. también, sí. Que están acá Bueno, nuestros compañeros de Arriba del Día, ya está Fer acá en el estudio, está Nica, Juli ya estaba, así que te agradecemos mucho, te hemos disfrutado y te convocamos para el próximo viernes. Bueno, ya me enteré que Nica volvió de sus vacaciones por Marbella, donde andó, así que saludos a la gente de Arriba al Día. Y recuerden que las paritarias se van a renovar en marzo, ¿eh? Bueno. Bueno, nos volvemos a sentar entonces, ¿cómo no? Pero, claro, pero la cláusula gatillo va a ser difícil. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo. Gracias. Chau. Pasaba Marcelo Zepernik, el gran Marcelo Zepernik, por la otra gestión, a las 9 de la mañana, 22 minutos. Antes de despedirnos, saludamos a nuestros auspiciantes y les damos la bienvenida a nuestros compañeros. Bueno, Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Entrá a www.titancalafatehostel.com. La otra alternativa, la otra propuesta para un plan más familiar en el Calafate son las cabañas del Titán, que están ubicadas allí en la avenida Libertador, en pleno centro de la ciudad. Tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Para concretar tu reserva, llama a Cabañas del Titán 2966-746219. Me quedé pensando en la historia de Marcelo, esta que contó en varios momentos, que nunca fue notificado don Jorge Zepernik que efectivamente le levantaban la prisión, en un contexto de prisión domiciliaria, pero nunca lo notificaron. Un día desaparecieron los policías que lo estaban cuidando y bueno, y ya dio por hecho que se le terminó la prisión, ¿no? Qué increíble. ¿Cómo están, chicos? Nica, Fer, Juli está desde tempranito acá con nosotros, pero bueno. Buen día, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, con algunas cuestiones. No, se me enfermó uno de los chicos, así que de temprano en el hospital con kinesios y esas cosas, pero claro. lo normal, digamos, de esta época, ya empieza en el jardín, viste, o algo pasa. Claro. Épocas de mucho virus dando vuelta. Claro. Así que bueno, pero después bien. Héctor, no sé, lo veo concentrado con el celu. ¿Cómo estás, Nica? ¿Todo bien? Alumno de Héctor. ¿Qué estás haciendo con el celu? No me lo preguntaban, pero bueno. Alumno Héctor. Se estaba riendo encima, mirá, se reía. Quien solo se ríe. Hasta que está en periodo de adaptación porque llegó esta semana, llegó a la radio. Así que... No sabes si mirar la tele o trabajar, ¿no? ¿Ustedes cómo están? Muy bien, todo bien. La verdad que disfrutando de esta primera semana que ya estamos cerrando y bueno, terminarla escuchando a Marcelo, lo disfrutamos mucho nosotros. La acá. verdad que sí, para nosotros es algo personal ya, ¿no? Hay mucho cariño, mucho respeto, siempre lo hubo a ese respeto, pero ahora tiene otro matiz, Claro. otro cariz con Marcelo. La imagen de Marcelo es el cacique alrededor en la punta, digamos, de la ronda del fuego y nosotros somos los indios escuchando, ¿no? Sí. Me remonta a esa postal, porque verdaderamente escucha. Incluso uno se hace las imágenes, ¿no? Como cuando lee un libro, ¿no? Que va tomando forma en su cabeza. Y gustaría de tener esas imágenes, ¿no? De las que habla él, de los lugares que describe. Es realmente atrapante. Totalmente. Es un gran orador, aparte. Sí. Tiene una forma de contar, de relatar que te lleva y te transporta y te hace imaginar. Él va hablando y uno se
se va haciendo esa idea, ubicando en esos lugares, esos paisajes. No, La te verdad que entretiene, es- te sí. divierte, porque... Es un gran orador, Sí, sí, es sí, cierto, sí, es un es genio. cierto. Así que Este, estamos muy contentos de tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Claro. Y sabés que fue por decisión de él, ¿eh? Nosotros lo invitamos el año pasado, pero este año él quiso renovar también. Nosotros dijimos, para no exigirlo, obviamente. Claro. Pero nos dijo, sí, yo quiero estar este año también, ¿eh? Sí. Ya el año pasado nos anticipó que este año iba a estar. Lo que Eh. pasa es que, claramente, por su actividad, por su proactividad, ¿no? No sé si le daría para escribir un libro, pero esta es una forma, ¿no? De documentar, de dejar Totalmente. testimonio. De hecho, Sí. Claudia Rataro siempre nos dice, hay que agarrar los segmentos de Marcelo y hay que hacer un suplemento Totalmente. con eso porque es la historia Claro. viva de la que... Por- Bueno, yo veo, ¿no? Cuando tristemente van falleciendo vecinos reconocidos de la ciudad, como de alguna manera parte de la historia fundacional de Río Gallegos, particularmente, queda con ellos. Y hay veces que muchos de esos testimonios, de esas historias, etcétera, no quedan porque o quedan en una cuestión coloquial y acá queda plasmado, no queda Sabés grabado. que, la idea es que tenerlo aquí en vivo, compartirlo con todos los oyentes de toda la provincia, guardarlo en archivo, y también es un sueño probablemente que incluye este proyecto de que algún día estos testimonios de Marcelo puedan ser editados en papel. Así es. Ojalá Así algún es. día se pueda. Sí. Por lo pronto van quedando allí en En su archivo. momento lo hablamos, pero Sí, bueno, sí, sí. no. Ahí estaba, le da. Aparte hay algo que me llama mucho la atención, que es la precisión de su memoria, porque no es que te dice más Más o menos, o claro. aquel se llamaba, Sí, no sí, sé si José o Alberto, no, él tiene Claro. un detalle de su recuerdo. Lo que pasa es que también se prepara, ¿eh? Porque no es que sale a la radio Marcelo a improvisar. Acá hay un trabajo previo de investigar él en su archivo dentro de la memoria. Yo me lo imagino incluso hasta Marcelo controlando el tiempo de su relato. De hecho, una vez lo dijo. Me parece que me excedí un poquito, estoy probando acá, practicando, pero todo un procedimiento, todo Muy un proceso. meticuloso, muy Sí. meticuloso. Yo me imagino hasta debe ser el grado de meticulosidad en cada acción que va a hacer, o por lo dicho que voy a decir, que debe ver 2-3 veces los nombres de muchas personas, Claro, porque sí. él es así, uno lo vislumbra cuando lo escucha o cuando lo ve, la precisión perfecta. Falta que te diga la hora y Claro. si estaba nublado o había sol el día de que acontecieron Mm. los hechos, porque la verdad, eso es lo mágico que tiene él en su relato, porque esos condimentos no son poca cosa. El condimento de la precisión Claro. histórica sí, con sí, que sí, lo sí. cuenta y lo verídico que es. 9 de la mañana, 29 minutos en la República Argentina. ¿Cómo va a continuar cuál es la propuesta para la mañana de Radio Vamos Todavía? a hablar de algo que me llama la atención, que casi ustedes no tocaron, su agenda estuvo bastante A ocupada, ver. pero del encuentro de ayer, ¿no? El encuentro patagónico de Sí, gobernadores. sí, sí. Ujú. En mi conocimiento de la historia o en mi vivencia de la historia política argentina lo pongo como quizá uno de los dos hitos más importantes de la historia de la política patagónica. Seguramente uno sea, ¿no?, que Néstor Kirchner haya sido presidente, pero lo que sucedió ayer no es menor. Quiero ver cómo es el devenir de esa situación, pero vamos a estar pasando obviamente el audio de Vidal que habló ayer, pero me llama mucho la atención la figura de Nacho Torres, que es una persona que apelando a los prejuicios, ¿no? Dice el PRO, listo. De hecho, ayer indagando en sus redes sociales, ayer estuvo con el embajador estadounidense Mark Stanley. Pero uno asiste a lo que dijo, a lo que propuso y a los fines de este encuentro, y tiene mucho de soberanía, tiene mucho de Sí. una postura política fuerte
y consensuada, que además debe ser un ejemplo para toda la Argentina, porque son Melella de Forja, Rolando Figueroa del MPN, Vidal, que viene de una rama o de algún espacio del peronismo, y Nacho Torres, que es del PRO. Sí. Beretilec también del peronismo. Sí. Pero hablando de sus lugares, hablando de sus idiosincrasias y de la política que necesita la Patagonia para aportarle al país. Dejando esta idea de separatismo que pensar se en rumorea, políticas, ¿no? Porque a veces a nivel local, Sí. local, provincial, es difícil hablar de políticas de Estado. Sí. Imagínate a nivel regional que se pueda marcar una agenda común. Totalmente. Es sin dudas un gran paso. Muchos frases y muy interesantes que rescato. Vidal dijo que él reconoce el valor de la democracia, lo que ha costado obtenerla y defenderla, y que no se puede permitir que un gobierno maltrate a los pueblos, y que si desmerece o maltrata al gobernador está maltratando al pueblo, señalando lo que pasó con Nacho Torres. Sí. Y algo que dijo Nacho Torres, que es muy interesante también, del Foro de Legisladores Nacionales, que son 18 senadores y 30 diputados nacionales, que invitó a despojarse de prejuicios para poder trabajar en una agenda común. Así que a mí me pareció muy interesante de lo político. Habrá que ver, ¿no?, si esto es praxis o solamente declamativo, pero no creo que hayan hecho tal maniobra, ¿no?, para esta situación. La declaración de jurisdicción de las Malvinas, la alerta de la extensión del área marítima realizada por parte, unilateralmente, ¿no?, por parte de Gran Bretaña en las Malvinas, y que el 2 y 3 de abril se vayan a reunir en Tierra del Fuego, no es menor tampoco. Hay política en serio. Sí. Hay política en serio, ahí no estamos chicaneando, hablando de nombres, de herencias. Se está hablando de una mirada hacia el futuro, que es lo que debe hacer la política, que es muy interesante, la verdad. Coincido totalmente. Las noticias políticas a esta hora. Tras dejar la presidencia del bloque en la legislatura, Ramiro Marra llega a la Casa Rosada. Qué importante aporte. En la previa de la reunión de este viernes con los gobernadores, el gobierno prorrogó un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo a través del DNU 231 firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros, por lo que enviará los fondos a las provincias. Los FONI. Así es. Ayer ya se había conocido a través de un anticipo de que iba a pasar esto. Me parece que, viste, hasta que es el Fondo de Incentivo Docente, ¿no? Claro, hasta que no pasa o no hay cierto malestar generalizado, no se toma en real dimensión de lo que implican sacar o de alguna manera derechos y también cuestiones que ya estaban aceitadas, y en ámbitos tan importantes como es la educación y como es el aporte. Cuando estamos hablando de la crisis que van a vivir, que están sufriendo ya las universidades nacionales, me parece que esto, bueno, de alguna manera es un poco algo, pero vuelvo a repetir, de lo que tanto se dijo en los discursos preelectorales, muy pocos se han dicho, muchos gobernantes. Bueno, desde el presidente hasta... Adelante. Quedan muchos temas, pero queda toda la mañana para compartir aquí en Nuevo Día. Nos vamos, comandante. Gracias por ponernos al aire todos los días, Brian Álvarez. No vi vendedores de flores en el centro a esta hora, ¿sí? ¿Ustedes vieron? No, yo los vi anoche, tarde. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. No, los vi tarde cuando salimos del canal. Estaban en todas las esquinas. Ahí en el centro, vine por Rivadavia, llegué a Kirchner, los vi anoche. No me digas. Hoy no, anoche sí. Se ve que era para que lleguen. No, estaban. Yo venía ahora a las 9 que llegué y ya habían varios en el centro. Todavía estás a tiempo de quedar bien. De hecho, el día recién empieza. No, por internet me parece que es el tema.
Gracias, chicos. Por eso. Gracias, chicos. Buen programa. Mañana volvemos a la. No, mañana no. Si querés volver, pero. ¿Comandante estás? Yo no tengo problema. El comandante. Parece que no está. El cri-cri, los grillos Ahora se le quedaron los ojos como moneda de 5 pesos. Hasta el lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana. Chau, chau. El lunes volvemos con la otra gestión. Chau.